hermoso el poder estar entonando cantos muy ad hoc a lo que el texto, nos enseña el texto bíblico. Y como lo dijo Leo, hoy regresamos a estudiar la carta a los Hebreos. Vamos a terminar, si Dios lo permite, vamos a terminar el capítulo 10. Y bueno, hermano, voy a dar una introducción larga. De por sí ya ven cómo las hago. No, va a ser una introducción larga, pero creo que muy necesaria para que nosotros podamos ver con la mayor claridad posible qué es lo que nos enseña la Escritura. Pero en este texto va a resaltar el quinto punto calvinista. ¿Cuál es? ¿Se lo saben? La perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es el quinto punto calvinista. La perseverancia de los santos, en donde nos garantiza que ninguno de los que son salvos en verdad se va a perder. ¿Cierto? Ninguno. Así que, mis amados, quiero comenzar con esta introducción larga. Quiero comenzar con un pequeño video que va a ser proyectado aquí y acá. Así que pongan el videíto, por favor. Véanlo, por favor, para que vean de qué. ¿Qué ven? Los están ayudando, ¿no es cierto? La vida cristiana, hermanos, es algo parecido a eso. El autor de la carta a los Hebreos, a partir del versículo 26 y hasta el versículo 31, les ha puesto una exhortación a sus destinatarios originales, pero durísima, durísima. Les acaba de decir que si alguno de ellos se atreve a claudicar, su destino irremediable es y o será el infierno. Vaya exhortación que les acabo de dar, es durísima la exhortación. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios.
Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vaya exhortación, vaya exhortación. El autor de la carta no quiere que sus lectores originales vayan al infierno. Por eso está apelando a su conciencia y les está dando una exhortación durísima. Pero a partir del versículo 32 y hasta el versículo 39, el autor de la carta como que le entra el amor por sus destinatarios, sigue con la misma exhortación, pero les va a dar 2 consejos prácticos de cómo prevenir la apostasía. Les va a dar 2 elementos. Antes de entrar de lleno a toda la explicación de la introducción y a la explicación del texto, quiero rogarles por favor que me acompañen en oración para que sea Dios con nosotros. Eterno Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias una vez más por tu hermosa palabra. Gracias, Dios, por lo que haces en tu iglesia. Es tuya, Señor, tú la sostienes. A nosotros solamente nos compete obedecer y poner los ojos a la luz de la eternidad. Nunca es sano poner las manos en el arado y voltear para atrás. Por eso, Padre, ruego que tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que están en esta sala en esta mañana, para que hables a sus corazones, Señor, y este siervo inútil, de torpe habla, sea usado para exponer el texto, y que tú, Señor, por encima de todo recibas la gloria a tu santo nombre. Úsame, Señor, por favor, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es un texto, entonces, toda la carta nos habla acerca de la prevención de la apostasía. De eso nos habla la carta. Recuerdan, ya lo hemos visto en anterior, no me quiero regresar, quiero enfocarme en este punto solamente. Es muy interesante que el autor ahora les diga: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis gran lucha de padecimientos. El autor ahora está apelando a la conciencia de sus destinatarios para que regresen a recordar cosas. ¿Cuáles cosas tienen que recordar? Eso lo vamos a ver ahorita, mis hermanos. Pero quiero que quede claro en la mente de todos y cada uno de nosotros lo que es la apostasía. Primero, ¿qué es la apostasía? En el contexto bíblico, el término se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Eso es la apostasía. Un apóstata es alguien que se identificaba como cristiano anteriormente, pero ha decidido abandonar o apartarse de la fe que aseguraba profesar. Ahora noten las palabras: ha decidido. Es alguien que voluntariamente dice: ya no quiero. En la Biblia encontramos ejemplos de apostasía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay ejemplos de eso y tal vez los hemos leído y no nos hemos dado cuenta de que eran unos apóstatas los del Antiguo Testamento, porque estamos más familiarizados con esta palabra en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? La palabra de Dios también nos advierte claramente sobre los apóstatas y el efecto que pueden tener estos dentro de una iglesia. Algunos ejemplos de apóstatas en el Antiguo Testamento. Vamos allá, mis queridos hermanos. Deuteronomio, capítulo 13. Deuteronomio 13, versículo 13. 13 de Deuteronomio.
Cito, han salido hombres indignos de en medio de ti y han sucedido a los habitantes de la ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses a quienes no has conocido. Esto es una apostasía. Abandonar la fe genuina sobre o para con el Dios creador del universo. Esto es un acto de apostasía. Saúl, el primer rey de Israel, se hizo apóstata, hermano. ¿Cierto? Nota lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme. ¿Te fijas? Es un acto de apostasía y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Son ejemplos de apostasía del Antiguo Testamento. ¿Cierto? Otro ejemplo de apostasía en el Antiguo Testamento es Amasías. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 25, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículos 14 y 15. Cito. Y aconteció que después de que Amasías regresó de la matanza de los edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso como sus dioses. Se postró delante de ellos y les quemó incienso. Entonces encendió la ira del Señor contra Amasías y le envió un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado a los dioses de otro pueblo que no han podido librar a su propio pueblo de tu mano? Eso es apostasía. Amasías había sido testigo de que los dioses de esos pueblos no habían podido hacer nada absolutamente por ellos. Dios se lo está recordando. Eso es apostasía. Por eso quise poner lo que significa literalmente en un diccionario. Es apartarse voluntariamente. Eso es la apostasía. ¿Cierto? John MacArthur, en su comentario a esta epístola, dice lo siguiente, y cito, ni la apostasía es nueva, ni la actitud de Dios frente a ella lo es. Es el pecado más serio, porque es la forma más deliberada y voluntariosa de incredulidad. No es un pecado de ignorancia, sino el rechazo de la verdad conocida. Fin de la cita. El rechazo de la verdad conocida. Y en el Nuevo Testamento encontramos, el apóstata de apóstatas, por decirlo de alguna forma. ¿Quién es, hermanos? Judas Iscariote. Judas Iscariote es así como el ejemplo no a seguir, aclaro. No decir, el pastor dijo. No. Ninguna otra persona que rechaza a Cristo tuvo la exposición a la verdad, amor y gracia de Dios como Judas. Wow. Es impresionante. Recuerda, hermano, que las personas que vayan a estar en el infierno van a estar allí y van a recibir el tamaño de castigo conforme al tamaño o a la cantidad de luz que recibieron de parte de Dios. Y luz, no me estoy refiriendo a la luz del día, a los rayos solares. Me estoy refiriendo al Evangelio. Cuando una persona es expuesta al Evangelio y lo rechaza, va minando su camino al infierno. Ahora sí, como dijera el pastor Samuel, hay niveles. Hay niveles en esto también. Judas conocía al Señor en la intimidad.
Era uno de los 12 en el círculo íntimo de sus discípulos. Había creído, había sido apóstol. ¡Wow! ¡Qué posición! ¿No es cierto? Pero rechazó la verdad y se convirtió en un apóstata. Su historia es la contradicción suprema de la excusa usual. Probablemente creía en Cristo si tuviera un poco más de evidencia. Hubiera sido real, ¿no? Con un poquito más de evidencia, un poco más de luz. Judas tenía la evidencia perfecta, la luz perfecta, el ejemplo perfecto. Ahora, hermanos, si nosotros no tenemos excusa, es que el pastor dijo, bueno, ¿y por qué no lo leíste tú? Tan sencillo como eso, ¿no? Judas vivió alrededor de 3 años con la verdad encarnada, ¿cierto? La vida encarnada. Sin embargo, le dio la espalda al único que es la verdad y la vida. Ese es Judas. La epístola del apóstol Judas, que es otro, es brillante en cuanto a la descripción de la apostasía. Y no solo eso, sino que en esa carta el apóstol Judas aprovecha para hacer una exhortación clara a la iglesia de Cristo a que persevere en la fe sin dejarse engañar. Escucha las palabras. Es una exhortación a preservar en la fe o a perseverar en la fe sin dejarse engañar. Esto quiere decir que tú te dejas engañar, ¿cierto? Tú te dejas engañar. Ustedes, mis queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. ¿Por qué las iglesias en donde no se predica la sana doctrina están llenísimas de gente? Porque escuchan lo que quieren oír, se dejan engañar. Todos tienen acceso a una Biblia, ¿no es cierto? Y mira que hay un montón de versiones de la Biblia, ¿no es cierto? Por eso Leo les pregunta, ¿y qué versión traen? Pues para saber a dónde andamos parados, ¿no? No, pues que la Reina de las Américas, dice Leo. Bueno, les quiero comentar que es una que él está haciendo, ¿ok? Ok, hermanos, es que ustedes no saben, no por nada Leo va a llegar hasta predicación avanzada, porque va por una Biblia comentada por él mismo, mis hermanos. Entonces nosotros podemos ver también en el Nuevo Testamento algunas referencias a textos que hablan acerca de la apostasía. Se los digo y ustedes los anotan, mis amados, porque quiero avanzar, todavía le falta mucho a la introducción. Ok. Solamente 3 textos les voy a dar. Mateo capítulo 13, perdónenme. Voy a comentarla yo junto con Leo. ¿Ok? Mateo capítulo 12, versículo 13. Los fariseos que rechazaron a Cristo, estos eran unos apóstatas. ¿Quiénes conocían la ley? Los fariseos. ¿Quiénes conocían los tiempos y las sazones? Los fariseos. ¿Y qué hicieron? Echa fuera los espíritus, ¿por quién? Por Belcebú. Decidieron no creer. Esto es un acto de apostasía, ¿cierto? 2, Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6, que ya hemos estudiado. Los de que estaban ahí dentro de la iglesia que escucharon, pero abandonaron, se regresaron. Los que habían gustado, ¿te acuerdas? El ejemplo de que gustaron. Ay, está re bueno, pero no lo quiero. Eso es un ejemplo de apostasía. La segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículos del 20 al 22, los falsos maestros. Si son falsos maestros es porque se esforzaron por ser buenos, pero no les salió.
¿cierto? ¿Alguien le hace falta uno? Nada más di 3. ¿Ninguno? Perfecto. ¿Cuál? El primero. Válgame el Señor. Me había dicho que el último. ¿Cómo el primero? El primero, Mateo capítulo 12, versículo 13. El último. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Bueno, ahí les va. El primero. El primero, Mateo capítulo 13. ¿Verdad? Les dije que iba a comentar la Biblia junto con Leo. Mateo capítulo 12, versículo 13. Segundo, Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Y tercero, segunda carta de Pedro capítulo 2, versículos del 20 al 22. ¿Ok? Sí. ¿Qué otra vez? Pues ahí ven la predicación después. ¿Ok? Y por supuesto no podemos dejar de pensar en el texto de la primera carta de Juan, hermano. La primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 19. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y era muy necesario que salieran de entre nosotros. ¿Para qué? Para que dieran evidencia de que no pertenecían a nosotros. Eran apóstatas. Eran apóstatas, ¿no es cierto? Entonces, a la luz de este contexto, vemos que la fe es lo que cojea en las personas. No es una fe genuina que conduzca a salvación. Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Un verdadero hijo de Dios puede apostatar? ¿El hijo de un verdadero hijo de Dios puede apostatar? ¿Por qué no? Porque es hijo de Dios. Nada más por eso. Y entonces explíqueme, pastor, eso ya me hizo bolas. ¿Un verdadero hijo de Dios puede apostatar? No. Entonces, ¿quién apostata? Los que dicen que creen, pero con su comportamiento lo niegan. Así de sencillo. Los que dicen que creen, pero con su comportamiento lo niegan. Ese no ha creído, no ha terminado de creer. Es muy interesante, ¿no? Entonces la respuesta a esa pregunta es un rotundo no. Ahora, si vemos el texto nos da... Es muy interesante en esta exhortación, hermano. Si yo hiciera ahorita una encuesta entre todos los que están acá, para ver cuántos son cristianos y cuántos no, a lo mejor nos llevamos un fiasco. A lo mejor nos llevamos un fiasco. Preguntas tan sencillas, hermano. Bueno, de entrada, en esta amonestación, Dios está hablando a la audiencia que está aquí, a los que parece que ya creyeron, pero que no han terminado de creer, los está animando para que se entreguen verdaderamente. Eso es lo que está pasando aquí en la carta. Así de sencillo. Y esta exhortación, recuerden, es una amonestación, es el medio divino, es el medio que Dios está usando para preservar el alma de una persona. Eso es una exhortación. Ahora, en el medio cristiano hay una frase mal usada que es salvo, siempre salvo. Dentro de la iglesia, Dios, Él es el único que sabe quiénes son los salvos genuinos. Él es el único, ¿cierto? Pero Dios, hermano, ¿qué dice atrás de las sillas donde estás sentado? ¿Qué dice? El nombre de la familia, ¿no? Familia Rodríguez, familia Nogués, familia Delgado, ¿no? Y ya sabes dónde vas sentado. Bueno, Dios no nos dio así un letrerito que dice salvo, para que todos lo vean. ¿Quién es el salvo? Dios nos da la salvación. Muy bien. Me encanta que los chiquitos participen. Pues están poniendo atención. Dios no nos dio un letrero que diga salvos, ¿cierto? Dios no nos los dio. Salvo, siempre salvo, a pesar de que hagas lo que hagas. Eso es lo que enseñan muchas iglesias. La salvación no se pierde, eso enseñan muchos. Pero
Su vida no refleja, pero ya hizo su confesión de fe. Es más, fíjate, hermano, vamos a hacer un test de 3 preguntas muy sencillo, muy rápido. Primera pregunta: ¿levantaste tu mano en una campaña evangelística? Sí, sí, bien, palomita. Vamos a ver si eres salvo. ¿Ya fuiste bautizado? Sí, hasta fuimos a echarnos un chapuzón acá todos. Perfecto, 2 palomitas. Tercero: ¿soy un asesino? No. Ay, ¿soy salvo? No. Esto no es garantía en nadie de salvación. En nadie. Este es un examen totalmente incorrecto. La única pregunta válida es la que nos arroja el texto que vamos a estudiar. La única que arroja el texto, pero que no me la dice, la arroja, está implícita. La pregunta es: ¿estoy estoy perseverando en la fe? Les hablé del quinto punto calvinista al principio del principio, ¿no es cierto? La perseverancia de los santos. ¿Estás perseverando en la fe? Pues a veces. El a veces es un no. ¿Cierto? Pero si la respuesta es sí, entonces eres salvo. Así de sencillo, hermano. Sin más preguntas, sin más nada. Pero si mañana dejas de creer y haces lo que no conviene, entonces irás al infierno. Y la razón es porque la fe bíblica que salva nunca puede dejar de creer. Escucha, esto es importante. Dios no da una fe barata que dure solamente unos años. Dios no otorga eso. La fe que Dios da a sus hijos es inquebrantable. Es la característica de la fe genuina que salva, como lo vemos en el capítulo 11, el salón de la fama. El salón de la fama, los héroes de la fe, que el autor usa para enseñarle a sus lectores que terminen por entregar su vida a Cristo porque es necesario. Aquellos creyeron y su fe nunca menguó, pese a cualquier cosa que alguien pudiera decir. La fe genuina, la fe que salva, es una fe que obra. Una fe estéril no te sirve de nada. Y recuerda que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago lo resume en una frase muy sencilla en el capítulo 2, en el versículo 19. También los demonios creen y tiemblan. Así que aguas, no te vayas a confundir. ¿No? También los demonios creen y tiemblan, pero un demonio, por supuesto, no cree para salvación. No puede. Entonces, tenemos que borrar de nuestra mente la mentira satánica de que la fe es solo un acto en el pasado y salvo, siempre salvo. No, si eres salvo, compórtate como salvo. Por eso el estudio del sábado es vital ahorita, hermano. ¿Cómo les dijo Leo que se llamaba? Leonardo Mata Gómez, así dijo que se llamaba. Ahora, ¿cómo se llama el estudio? Características distintivas de un verdadero cristiano. Y la de ayer estuvo bien suave, y la de la semana pasada también, y la que sigue, está padrísimo, hermano. Tenemos que aprender que tengo que perseverar.
la perseverancia de los santos, la seguridad de la salvación. Dentro de esta advertencia severa hay un llamado urgente a no desertar. A los judíos que están a punto de creerse les dice dos cosas para prevenir que se conviertan en apóstatas y para guiarlos a una fe completa: que revisen lo que han experimentado y que miren la recompensa que recibirán. Son los dos puntos que vamos a ver en esta mañana. Así que versículos 31 al 34 es el primer punto. Recuerden su sufrimiento y servicio. Ya no quiero, la vida cristiana es re difícil. No es cierto, la vida cristiana, recuerda, no es difícil. Simplemente es imposible. No es difícil, es imposible. ¿Cierto? Nota lo que dice. Versículos del 32 al 34. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Wow. Es muy interesante ver todo esto, hermano, lo que el autor les está diciendo. ¿Qué vieron en el videíto? ¿Qué vieron? Amén, así pareció esto, ¿no? Otra vez, ¿qué vieron en el video? La ayuda, ¿qué más? ¿Qué dijeron por acá? Perseverancia. La obediencia. Había una carrera. Es una carrera en la que tú y yo estamos involucrados. Esa es la ilustración que va a usar el autor en el capítulo 12. ¿No? Acuérdate de esto. Por eso es importante, hermano, fíjate. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿No es esa ilustración la que está haciendo el autor? Parece que está trayéndolos a la memoria de una carrera en un estadio. Esta tan grande nube de testigos, mira, ahí va corriendo. Pero dice, no dejes el pecado que nos asedia, dice la reina, es el pecado que te envuelve. Es como si vas corriendo y alguien te aventara una red. ¿Y qué hace la red? Y a ver, córrele. Entonces, no dejes que el pecado te envuelva, no dejes que el pecado te atrape e impida que sigas avanzando. Eso es lo que está diciendo el autor. Eso es lo que está pasando acá, en esta carrera. Todos van corriendo y se dieron cuenta que unos ya no pueden. O sea, yo sería uno de esos si corriera un maratón. Yo sí tendría que alguien me fuera empujando para que llegara. El autor es lo que está pretendiendo hacer con sus lectores. Esto es lo que el autor está pretendiendo hacer con sus lectores. Traed a la memoria. Nota lo que dice la segunda carta a los Corintios en capítulo 7, versículo 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 15. Cito. Y en su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse, nota, de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Acuérdate de eso. Acuérdate, hermano. Es que ya no quiero. ¿Cómo iban unos ya arrastrándose, cayéndose, no es cierto?
Ya no, por favor, déjame ya aquí, ya no quiero. Esto es muy difícil. No, hasta lloras. Y el autor apela, le baja el tono de mandarlos al infierno, los regresa y se los vuelve a sentar enfrente. Le dice: manito, échale ganas, no te me desanimes, vamos, acuérdate, hermano, de tu primer amor. Acuérdate de lo que hacías, con qué gozo ibas caminando y corriendo y ibas y hacías y regresabas. Tal vez estos de la carta tenían que voltear años para atrás. Hermano, ¿cuántos años llevas en Cristo? ¿Cuántos? No me contestes, por favor. No desertes, hermano. No desertes. Es difícil, es muy difícil. El acontecimiento que acabamos de tener hace unos minutos acá, es eso, hermano. Ya se nos cansó. Ya no quiere. Pero ¿qué hacían los otros? Pues órale, vente, lo jalaban, ¿no es cierto? Había un keniano que dijo que ya había llegado y el español que iba atrás de él lo alcanzó, lo empuja para que llegara a la meta. Después entrevistan al español y le dicen: oye, pues bien lo podías haber pasado, ¿por qué no lo hiciste? Porque él iba a ganar y se distrajo. Wow, eso se llama integridad, hermano, ¿no es cierto? Recordemos lo que ha hecho Dios por nosotros. Cómo éramos bien animosos para hacer o para dejar de hacer. Y habían cosas que no nos costaron trabajo dejar. Y muchas que seguramente sí, y hay cosas que a lo mejor ni siquiera hemos dejado. Pero corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, con perseverancia, con resistencia, con aguante, hermanos. ¿Cierto? Los cristianos de Jerusalén habían tenido experiencias de este tipo de naturaleza, pero otros tal vez ya se habían querido quedar en el camino, ¿no? Porque recuerda lo que dice, escucha lo que dice. Pero esto es otro texto, nota. Después de haber sido iluminados. Tiene la idea de encender una lámpara. Esa es la idea, hermano. Como lo dijo en el capítulo 6, en el versículo 4 de nuestra carta que estamos estudiando. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, lo entendieron. Fueron iluminados. ¿En qué? En el pleno conocimiento de la verdad. ¿Cierto? Soportasteis una gran lucha de padecimientos. Un combate es lo que está diciendo. Estás combatiendo, estás luchando, es lo que está diciendo ahí. Y la palabra es muy interesante, la palabra griega allí, que es atlesin, de donde se deriva la palabra atleta. Entonces tienes que correr con paciencia, tienes que prepararte. Tú no puedes dejar. Un atleta que se prepara para las Olimpiadas de ahora de Tokio no pudo haberse pasado la pandemia sentado esperando que abrieran un gimnasio. ¿O sí? ¿Cómo pudo haber entrenado el que es nadador? Pues aunque sea en la regadera y en una banca, ¿no? O con una pinza aquí para que aguante la respiración. Algo tuvo que haber hecho. Tenía que ejercitarse. Entonces, ¿por qué a veces
se nos queda alguien. ¿Por qué? Porque deja de ejercitarse. Porque deja de ejercitarse. Es la recomendación que hace el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gimnasio es esa palabrita. Fortalece. Ok, hay que ir al gimnasio, Ok. Eso es lo que está diciendo. Ya combatiste, ya hiciste, ya fuiste iluminado por el Evangelio. Recuerda tu primer amor, dicho de otra forma. No te me desavalorines, vamos. No, pues es que yo no quiero que... Y iban chillando algunos, hermano, y los iban jalando, los llevan a jalones. Hay otra escena, por supuesto no lo quise poner completo porque me iba a llevar más tiempo de que me llevó la introducción, pero hay otra escena en donde un joven de 23 años se preparó para correr los 400 metros planos y va súper bien, y de repente le entra un dolor en el talón de Aquiles, de tal forma que ya el dolor lo tira. Ahora escucha esto. Se acercan rápido paramédicos a verlo y él se levanta y cojeando empieza a tratar de correr otra vez. Y a los jueces se le acercan y le dicen: ya párale, manito, ya, o sea, ya no tiene caso. Y él quiere seguir corriendo. Su papá de este joven que está ahí en el estadio sale corriendo de entre la multitud y le dice: hijo, ya párale, pues ya nos ganaron, no, ya no tiene caso. Y le dijo el hijo: vamos. Y le dijo la papá: entonces ¿quieres seguirle? Pues órale, mi hijo, que se lo agarran el hombro. Ya van corriendo los dos, y corrieron los 400 metros. Eso es lo que hay que hacer. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Basta ya el tiempo, dice Pedro, en el que complaciste a los gentiles. Ya párale. Deja de llevar una vida desordenada. Acuérdate de eso, dice el autor. Escucha lo que dice el versículo 33. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobio y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Esto significa que estos destinatarios originales habían padecido, y aún es probable, hermano, es probable que estos no hayan entregádose por completo al Señor y estaban a punto de apostatar. Es muy probable. Seguramente dentro de la audiencia había cristianos genuinos, pero muy probable que también dentro de la audiencia había gente que no había terminado de creer, aunque se comportaba como cristiano. Nota lo que hacían. Siendo hechos un espectáculo público. Dicho de otra forma, los ridiculizaban delante de toda la gente a estos judíos. Acuérdate otra vez, ¿qué le costaba a un judío declararse cristiano? La vida, el que fueran excluidos del pueblo, el que ya no pudieran hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Los ridiculizaban en público. Eso es lo que está diciendo el texto. Muchos eran maltratados por ser cristianos, en oprobio y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Ellos estaban sufriendo su cristianismo, tal vez sin ser cristianos genuinos. Es muy probable, ¿cierto? Muy probable, hermano. Aún para un incrédulo es posible tener alguna forma de primer amor por Cristo. Al oír del amor de Cristo, de sus promesas y de sus enseñanzas, de sus grandes obras y gracia. Es muy fácil sentirse atraído por Él intelectual y emocionalmente, ¿no es cierto? Pero eso no te hace salvo. Lo estudiamos ayer. Si esta es una comunidad de creyentes que sea amistosa y amorosa, la atracción es aún más fuerte.
¿Cómo te sientes cuando llegas a un lugar en donde eres bien recibido? Hoy, hermano, ¿te acuerdas, no? Hoy le decimos así, mi hermano, qué bueno que viniste. Codito. O sea, ¿a qué te sabe? Pues, ni a codo. No, o sea, no sabe a nada eso. Pero imagínate que cuánto me ama este hermano, ¿no es cierto? Cuando hay un recibimiento así, cálido, amoroso, alegre, la atracción es fuertísima, hermano, para aquellos que no quieren. Pero el compromiso para ellos es gigantesco porque empiezan a escuchar la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¡Wow! Los judíos incrédulos a quienes este pasaje está dirigido se sentían así de atraídos por los cristianos. No habían confiado aún en el evangelio, pero ninguno se sentía avergonzado por él. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Habían sufrido burlas, persecuciones y habían perdido sus propiedades. Por asociación con los cristianos habían sufrido el decomiso por parte del gobierno de sus propiedades. ¿Cierto? No es fácil. El autor no nos dice qué clase de sufrimiento tenían estos. No nos dice. Pero tratando de buscar un poquito de historia para saber qué es lo que pasaba, encontré esto. Roma fue testigo de la expulsión de los judíos en el año 49 después de Cristo. Durante el reinado del emperador Claudio, podemos estar razonablemente seguros de que cristianos judíos estuvieron comprometidos en dicha persecución. Lucas, el evangelista, menciona a Aquila y a Priscila, ¿te acuerdas? Allá en Hechos, en el capítulo 18, versículos del 1 al 2. No se sabe cuán severos hayan sido los términos de este edicto. Con el paso del tiempo, los que habían sido expulsados regresaron a Roma. Esto lo vemos en Romanos, en el capítulo 16, versículo 13. Más tarde, después del incendio de Roma en el año 64, Nerón instigó severas persecuciones dirigidas primordialmente contra los cristianos. ¿Están listos para lo que se avecina? ¿Están listos, hermanos? Los cristianos se vieron públicamente oprimidos. Debieron enfrentarse con animales salvajes en los circos y fueron quemados en la pira. Dado que el escritor de Hebreos no da ninguna indicación acerca del tiempo en que los receptores de su carta sufrieron persecución y la pérdida de sus propiedades, suponemos que los sucesos desencadenados por el resto de Claudio y de las crueles tácticas de Nerón señalan el trasfondo de Hebreos capítulo 10, versículos del 34 al 35, perdón, del 32 al 34. ¿Cómo vivimos de este lado, hermano? Ir a leer historia y buscar y dices, wow. ¿Y nosotros? Estamos invadidos de prosperidad, ¿no es cierto? De eso está inundado todo lo que vemos. Es más, me atrevo a decir que hasta lo que hacemos. ¿Estamos listos, hermanos, para lo que se avecina? Pastor, me está dando miedo. ¿Qué se avecina? Nada. Tal vez que te cueste mucho tu cristianismo, que seas perseguido, que te martiricen a ti o a lo mejor a los tuyos. Y digo a ti o a los tuyos porque yo no quiero que pase conmigo. ¿Verdad? Hermano, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Nuestra cultura es totalmente diferente, pero, hermano, huele a peligro.
¿Ok? Tenemos que estar listos para preservar nuestra fe. Entonces, el primer punto es estar recordando de dónde nos sacó el Señor, todo lo que ya llevamos avanzado. O sea, ya estamos ahí que las piernitas se nos hacen así de hilacho, así, ya no puedo. Pero recuerda, ya, ¿en dónde vamos, hermano? El Señor dijo que Él vendría, ¿cierto? Él viene, hermano, Él viene. ¿Cuánto camino llevamos caminado? 2021 años, de menos. No vuelvas para atrás. Pero yo apenas llevo 6 años, pastor. 6 años son toda una vida, ¿verdad, Ian? ¿6 años es bastante? Es que llevo 30 años en el Evangelio. ¿Para qué volteas para atrás? Dijo el Señor: el que pone sus manos en el arado no es digno de mí. ¿No es cierto? El que pone sus manos en el arado y voltea para atrás no es digno de mí. ¿Por qué? Porque está añorando. Ese todavía no es salvo, ni siquiera ha padecido como cristiano. Vaya sermón que le está dando el autor, los está animando. Y luego les dice el autor a partir del versículo 35 al 39 que se fijen en el galardón anhelado. ¿A dónde vamos? Vamos con el Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, estaremos siempre con el Señor. ¿No es cierto? El anhelo del galardón. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia. ¿Qué se nos anda terminando? La paciencia, ¿no? Hay unos que dicen, ay, ¿no? Ya se nos anda acabando la paciencia. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué nos prometieron? ¿Qué te prometieron? ¿Riquezas? ¿Coches? ¿Casas? ¿Qué te prometieron? La vida eterna, que el Señor viene por mí. ¿No es cierto? ¿Cuál fue el último canto? ¿Dónde está? Tú. A ver, ¿cuál fue el último canto? Señor Jesús, ven pronto, claman todos con fervor. He aquí yo vengo presto. Claman todos por doquier. ¿No es cierto? No clamamos por la venida del Señor. ¿Quién lo anhela? Hermano, no dejen de verlo. Acuérdense que Él dijo, hey, no me tardo, ahorita regreso. Él lo dijo, hermano. ¿No es cierto? Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Aunque tú lo tomes por tardanza. Cuando alguien toma por tardanza la venida de Cristo, ¿qué pasa? Comamos y bebamos, que al fin mañana moriremos. ¿No es cierto? Ahora dice el versículo 38, mas mi justo vivirá por fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Es una cita de Habacuc, por eso dice mi justo. Pero nosotros, dice el autor, no somos de los que retroceden para tomar vuelo. Para tomar vuelo, para atrás ni para tomar vuelo. Porque si retrocedes es para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para guardar tu alma. Eso es lo que está diciendo el autor.
Se trata de fe. Se trata de... Y le pudieron haber preguntado los destinatarios, bueno, ¿y qué es la fe, autor desconocido? ¿Qué es la fe? Y les da la respuesta, ¿no es cierto? Por si ahí les quedó la duda. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no te fijes en nada de lo que ves. En nada. ¿No es cierto? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no perdáis. Versículo 35. Por lo tanto, no desechéis, no lo avientes fuera de ti, no lo expulses de ti. La idea es de como cuando Bartimeo arroja el manto, ¿te acuerdas? No lo arrojes de ti, o sea, quédatelo. Los judíos cristianos aquí estaban en peligro de dejarse dominar por el pánico y de apartarse de Cristo en desbandada. ¿Por qué? ¿Quién es cristiano? Yo. Órale, papá. Todos al circo romano, que se los traguen los leoncios. ¿No? Todos. Las doncellas. En el circo romano en los túneles habían inscripciones en donde dice que las doncellas estaban dispuestas a morir por aquel que los amó y dio su vida por ellos. Les recomiendo 2 libros para poder entender esto con la mayor precisión posible. 2 libros les recomiendo. 1, Los Mártires, el libro de los mártires. Es un librazo. Si no lloras con ese y no cambias, es porque te equivocaste de libro seguramente y fuiste a leer el Memín Pinguín. Y otro libro muy sencillo, el libro de los mártires, creo que tiene 280 páginas, algo así. Y otro que te recomiendo para que digas, para el que dice, ay, pastor, uno más chiquito. Bueno, está bien, con tal de que leas. Ya se me olvidó. Hermano Domingo, usted lo acaba de leer. El mártir de las catacumbas. El mártir, ese es un librillo, es rápido, se lee, ¿cierto? Entonces el autor está animando a sus lectores a que no se desanimen, a que no deserten del cristianismo. Recuerden, tengan confianza en un galardón, en un premio, necesitan tener paciencia para que puedan obtener la promesa. Porque escribe el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 13 al 18. Porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Hermano, no nos desanimemos, sigamos adelante, echémosle ganitas. ¿A qué, pastor? Sí, como que ya me está animando, pastor. ¿Qué hay que hacer? Yo traigo las tortas. Hermano, tráete las tortas, pero llega temprano. Prepara el café, pero para todos, porque todos vamos a estudiar. Hermano, hay que fortalecernos. Hay que aprender a morir a nuestro pecado. Hay que matar nuestro pecado. Dijo Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, ¿no es cierto? Hay que perseverar, hermano. La fe verdadera, con esto concluyo, la fe verdadera es la fe que persevera. La promesa de Dios es un pacto
la promesa de Dios en su pacto deben ser recibidas y retenidas. El asunto principal en la seguridad no es los creyentes que luchan, sirven y adoran, sino la multitud de miembros de iglesias occidentales modernas quienes no tienen evidencia de fe en sus vidas. El creísmo fácil, unido al énfasis desmedido en la seguridad, ha llenado nuestras iglesias con bebés espirituales, y no solo eso, deformes. En el mejor de los casos, la gente perdida en ropaje cristiano. En el mejor de los casos, el discipulado y el llamado a una santidad radical faltan en una cultura occidental moderna, materialista, capitalista, decadente. La salvación ha sido convertida en un producto, en un boleto de tómelo o déjelo. Es una baratija hoy. Hoy, desafortunadamente, así se vende el cristianismo, así se vende el evangelio, una baratija. No se atreven a exigirle a nadie. Se vende como si fuera una póliza de seguro contra incendios. ¿Quieres estar seguro? Porque hasta compras un seguro de muerte o un seguro de vida, que de todos modos se hace válido hasta que te mueras. ¿Quieres tener seguridad, no es cierto? En vez de una relación diaria, creciente y personal con Dios. La meta del cristianismo no es solo el cielo cuando morimos, no es un producto, sino una vida semejante a Cristo ahora. Eso es lo que tenemos que hacer. Somos salvos para servir. Seguridad es un producto accesorio de una vida de servicio y discipulado. Aprendamos a negarnos a nosotros mismos y dejar que Cristo crezca en nosotros para que entonces lo podamos reflejar como Él es, y entonces nunca dejaremos de ver el galardón que está por venir. Cada vez lo veo más cerca, hermano. Ahí está. ¿Lo alcanzas a ver? No dejes de verlo porque te nos caes de la carreta. Amén, hermanos. Amén. Amados, somos una familia. Yo no sé si logremos comprender esto con puntualidad. El compromiso es muy grande, muy grande. Hermanos, si hay alguien entre nosotros que se duela de algo, vamos por él. Animémoslo, ayudémosle. Hay que irlos a buscar. No es responsabilidad meramente mía, es de todos nosotros. De eso se trata. Recordemos lo que a nosotros mismos nos ha costado, cómo Dios nos ha preservado hasta acá. Y el Señor viene pronto y viene por su iglesia. Amén. ¿Les parece si la entonamos una vez más, la última alabanza? Come on, mis queridísimos niños cantores de sola gracia. En lo que ustedes se levantan, en mucho orden y en silencio, para que pasen mis hermanos alabanceros, me espero a que ellos pasen, nos dirijan en alabanza, y después de eso yo termino en oración. ¿Les parece? Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Sí, fuerza.
Vamos a cantar otra vez, hermanos. Muy cercano está el día. Muy cercano está el día cuando volverá Jesús con la majestad y gloria que le dio su Padre Dios. De sus santos rodeados en la nube bajará. Ya de Cristo es el reinado y el pecado quitará. Ven Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. He aquí yo vengo presto, presto dice el Salvador. Su venida victoriosa librará la humanidad de Satán autor inicuo, de su gran calamidad. Cesarán todos los males por el reino de Jesús. Alegraos, oh mortales, ved el triunfo de su cruz. Ven Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. He aquí yo vengo presto, presto dice el Salvador. Cuánto anhelan y desean la venida de Jesús, los creyentes redimidos por la obra de su cruz. Ven y siéntate conmigo, en mi trono el Rey dirá: has sufrido y has vencido, de mi gloria goza ya. Ven Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. He aquí yo vengo presto, presto dice el Salvador. Eterno Padre, Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias porque nos das palabras de aliento, Señor, para seguir adelante. Que veamos todo lo que has hecho por nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana, a la edad que tenga. Pero también nos anima, Señor. Ver a la luz de la eternidad, Padre. ¿A quién iremos, Dios? ¿A quién? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, consuela nuestros corazones. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, que nada haga que desistamos de nuestra vida cristiana, de cuidarla, de alimentarla, Dios. Ayúdanos a vernos como lo que somos, una familia comprada por precio. Señor, por favor, despídenos en paz y permítenos regresar con bien a casa. Rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación.